Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el quinto domingo de Pascua del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 15, versículos 1 al 8. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Y al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo este camino que llamamos Pascua, es decir, un camino de celebración que nos ha llevado a lo largo de varias semanas a celebrar el triunfo de Jesús sobre la muerte, la resurrección. 50 días de celebración después de habernos preparado durante 40 días a esta fiesta, la más importante de nuestra fe. Y hoy escuchamos en el Evangelio el conocido pasaje de la vid y los sarmientos. Parecería como que nos estamos alejando ya de la Pascua porque ya no encontramos en los evangelios de los domingos escenas sobre la resurrección. En realidad, no es que nos estemos alejando de la Pascua. Lo que sucede es que ahora vamos encontrando en el Evangelio dominical lo que la Iglesia nos propone para que comprendamos la íntima relación que hay entre Jesús y nosotros y cómo podemos tener la vida nueva que Jesús nos ha traído con su resurrección. ¿Cómo podemos hacerla nuestra? El domingo pasado escuchábamos la imagen del buen pastor, el buen pastor que conoce a las ovejas y sobre todo que da la vida por ellas, con aquella referencia muy clara al misterio pascual. Pues ahora escuchamos que Jesús dice a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Jesús entonces se concibe como la planta que da vida. Y nosotros, los cristianos, somos como las ramas de esta planta. En la medida en que estamos unidos al tronco, tenemos vida. Lo hemos visto porque esta es una experiencia de la vida cotidiana. Si nosotros arrancamos una rama del tronco de cualquier árbol, esta rama se seca. La savia, que es como la sangre de las plantas, no le llega ya a esta rama y por lo tanto se muere. ¿De quién nos viene la vida? De Jesús, que es la vid verdadera. Pero Jesús señala que el Padre es el viñador y el viñador se encarga de podar y se encarga de cortar. Es decir, la rama que no da fruto, el Padre la arranca. Y la que da fruto, el Padre la poda para que dé más fruto. Evidentemente, aquí hay una referencia muy clara a los momentos de prueba a través de los cuales el discípulo de Jesús crece, a través de los cuales el discípulo de Jesús manifiesta su fidelidad a Cristo, manifiesta su adhesión al Señor. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, dice Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Esta permanencia de la que habla Jesús es una relación íntima, una relación muy profunda que se debe dar hasta lo más profundo de nuestro ser. Permanecer en Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes.
una mutua inmanencia, como se dice, es decir, es estar con Cristo, estar en Cristo, como Él está en nosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Es clara esta imagen a la que ya había hecho referencia. Solamente la rama que está unida al tronco puede dar fruto, porque si no está unida al tronco, la rama se seca. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Nos debe quedar bien claro que Jesús es el tronco que tiene vida y nosotros somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Queremos dar fruto abundante en la vida cristiana, tenemos que estar unidos a Jesús, profundamente unidos a Jesús, íntimamente unidos a Jesús. ¿Y eso cómo se logra? A través de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, la recepción del cuerpo de Cristo, a través del sacramento de la reconciliación, por el cual somos reconciliados con Dios, a través de la oración cotidiana, a través del Santo Rosario, ahora que comenzamos el mes de mayo, a través de la lectura de la palabra de Dios, permanecer en Jesús, para que podamos dar fruto, porque dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Y esa es una afirmación que debemos comprender en toda su dimensión. Sin mí nada valioso pueden hacer. Sin mí nada importante pueden hacer. Porque hay muchos hombres en el mundo que hacen muchas cosas y no son cristianos. Sí, pero Jesús habla de lo que vale la pena, de lo que salva, de lo que nos lleva a la salvación, lo que nos lleva a la plenitud como seres humanos. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Aquí evidentemente hay una referencia muy clara. Al que no da fruto, entonces se le arrojará al lugar de castigo, el fuego que arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Jesús nos está asegurando que el Padre escuchará nuestra oración si permanecemos unidos a Jesús, porque el Padre verá en nosotros a Jesús. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. ¿Cuándo es que somos plenamente discípulos de Jesús? Cuando damos fruto. No podemos ser discípulos teóricos de Jesús, es decir, en teoría. Yo soy discípulo de Jesús, oye, pero no se te nota. Bueno, es que soy discípulo de Jesús muy adentro, muy en el fondo de mi corazón. Somos discípulos de Jesús cuando damos fruto, cuando llevamos fruto. Dar fruto abundante es lo que nos caracteriza como discípulos de Jesús. Y hablamos aquí de dar frutos de salvación, de dar frutos de misericordia, de dar frutos de bondad, de dar frutos de sinceridad, de justicia en este mundo que tanto lo necesita. Le pedimos al Señor, pues, que nos ayude a estar muy unidos a Él, que nos ayude a permanecer en Él, así como Él permanece en nosotros, porque solamente unidos a Jesús podemos dar frutos de salvación, frutos de vida eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.